Apreciados hermanos, espero que tengan una feliz noche. Gracias una vez más por haberse unido a este programa de educación continua virtual en Biblia, Teología y Misión. Recuerden que nos encuentran en nuestras páginas de Facebook y en nuestro canal de YouTube con ese mismo nombre, Biblia, Teología y Misión, y así no se van a perder ninguna de las presentaciones que estamos teniendo todos los martes y jueves a las 7:30 de la noche, hora de Perú. Bien, el día de hoy, una vez más, está con nosotros el doctor Roy Gain, y esta vez bueno, no lo vamos a presentar como tal porque ya ha estado más de una vez con nosotros, así que muchos de ustedes ya lo conocen, y va a estar traduciendo el pastor Samuel del Pozo. De hecho, esta presentación llega gracias a la Conferencia del Sur, y a diferencia de esa hemos incluido un par de preguntas que llegaron allí con respecto al tema de esta noche. Me refiero al tema del juicio investigador. ¿Por qué Dios necesita un juicio investigador? El juicio investigador atenta contra la salvación de gracia por fe. El juicio investigador habla de salvación por obras. ¿Qué tiene que ver el juicio con la vindicación del carácter de Dios, etcétera? Todas estas preguntas van a ser respondidas esta noche cuando acabemos la presentación, y Roy va a estar con nosotros justamente para responderla. Así que gracias por habernos acompañado, gracias por acompañarnos, perdón. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Oremos. Bendito Dios que estás en el cielo, Señor, gracias porque una vez más tú provees los medios para poder reunirnos y estudiar tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, y acompáñanos, tanto el ponente, el traductor y a nosotros los oyentes, para poder prestar atención a todo lo que se diga esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, sean bienvenidos una vez más. El tiempo es con Roy Gain. Adelante, por favor. All right. Praise the Lord. It's wonderful to be with you, and it's incredible we can communicate here like this at a distance. Estamos agradecidos a Dios que a pesar de la distancia nos podemos comunicar con los lazos del afecto por la palabra de Dios. Así que un saludo muy especial para los oyentes en esta tarde. This evening, we're going to talk about a topic that is unique to Seventh-day Adventist understanding of the Bible. Vamos a tocar un tópico que es muy importante para la comunidad adventista a nivel mundial. We share beliefs on other areas, such as the Sabbath, the Second Coming, conditional immortality, and so on, with other groups. Compartimos áreas con otros grupos cristianos como la segunda venida, el asunto del estado de los muertos, pero tenemos también cosas distintivas que nos caracterizan. But the idea that is in the Bible that we have recognized that Jesus is performing a special ministry of judgment now, since 1844 in the heavenly sanctuary, is unique to Seventh-day Adventists. Sabemos muy bien que es única nuestra interpretación de lo que Jesucristo viene haciendo en el santuario celestial a partir de 1844. Esa doctrina no la tiene ninguna otra iglesia, pero sí la adventista del séptimo día. Now there are several questions that we could ask about this. One is what, another is when, another is why, and another one is so what? What difference does it make? Podemos hacernos preguntas como ¿de qué se trata? ¿Por qué el santuario? Al final de cuentas, ¿qué diferencia hay conocer más de esta doctrina central para nuestra fe? De eso vamos a hablar en esta tarde. And the question we're going to focus on tonight is the question of why. What is the logic behind God needing to have a pre-Advent judgment before Jesus comes? Vamos a concentrarnos principalmente en tratar de responder la interrogante, ¿por qué es importante tener un juicio en el santuario, un juicio pre-advenimiento? In Daniel 7, it says that the judgment was set and the books were opened. En Daniel 7 vemos claramente que la palabra de Dios nos indica que los libros fueron abiertos. And the same event is described in Daniel chapter 8, that the sanctuary is cleansed, or literally in Hebrew, justified. En el capítulo siguiente, el capítulo 8, se habla de la purificación del santuario. Un énfasis un poquito diferente al capítulo 7, pero central para nuestro entendimiento de la obra intercesora de Cristo. Because the books are opened, Adventists have referred to this event as an investigative judgment. That is to say, looking into evidence of data that's recorded in books. Como se habla que se abren los libros, hemos tenido nosotros como adventistas la idea de que hay un juicio investigador que va a analizar la evidencia de lo que pasó en la trayectoria de la salvación con el pueblo de Dios y con todos los seres humanos.
But of course, God knows everything in advance, so he doesn't need to investigate to find out what's going on. The real purpose of this judgment is to demonstrate to his created beings what he's been doing. Dios sabe el principio, el final y sabe todo lo que ocurre con los humanos, pero Él simplemente quiere mostrar que Él es un Dios justo y por eso el juicio investigador va en esa dirección. And by what he is doing, what we mean is how he is related to people who have been loyal to him or disloyal to him. How have their lives demonstrated their relationship to him? En el juicio investigador se estará tratando de evaluar, de examinar las personas que fueron leales a su conciencia, lo que conocían de Dios, las personas que fueron desleales, los que van a ser recompensados, los que van a ser evaluados y juzgados. So we're going to pursue this. I'm going to show a PowerPoint, so I'm going to share my screen, and we're going to look into this question of why does God need this judgment before Jesus comes? Antes que venga Jesús va a haber un juicio, se está dando el juicio ahora mismo. Vamos a compartir en la pantalla algunas imágenes que van a ilustrar un poco mejor las reflexiones de esta tarde. And there is the topic slide right there. Why does God need a pre-Advent judgment? Título de la reflexión es ¿por qué necesita Dios un juicio pre-advenimiento? And this presentation has material that is adapted from the book The Sanctuary and Salvation, The Practical Significance of Christ's Sacrifice and Priesthood. En esta presentación hemos adaptado algunos conceptos del libro Santuario y Salvación, el significado práctico del sacrificio y sacerdote de Cristo, especialmente los capítulos 35, 36 y 38. And the book is translated into Spanish. Y este libro lo tenemos en español. So let's look first at the question of the character of God. Vayamos un momento al inicio de esta reflexión a hablar un poquito sobre el carácter de Dios. The character of God is demonstrated at his headquarters, at his heavenly sanctuary, which is where he is enthroned. El carácter de Dios lo vemos en el cuartel general que está ubicado en el santuario celestial. God's throne or sanctuary represents his character, his authority, and his reputation. Allí está su trono y allí también podemos ver que en el santuario se puede representar lo que es su carácter, su autoridad y su reputación. It's like his White House. We can speak of the White House almost as if it's a person. Es como hablar de la Casa Blanca y cuando hablamos de la Casa Blanca es como hablar de una persona, del presidente de este país. The White House confirms, the White House denies. We speak of it as if it's a person because it represents the president that is there. Escuchamos en la noticia que se habla, la Casa Blanca confirma, la Casa Blanca niega, como si la Casa Blanca fuera una persona, y es un lugar. So it is that God's sanctuary in heaven, his temple, represents his character, authority, and reputation. En el santuario vemos representado el carácter de Dios, su autoridad y su reputación. According to Deuteronomy chapter 12, God's name is at the sanctuary. Según Deuteronomio 12, 5 y 11, el nombre de Dios estaba en el lugar del santuario. His name, of course, refers to his identity, but also his presence is there. Hablamos de su identidad, pero también hablamos de su presencia. God's name involves his reputation. That's very clear in Ezekiel 20, that name refers to reputation. En Ezequiel 29, cuando hablamos del nombre de Dios, estamos involucrando también su reputación. We still use the word name with that idea. A politician or a business needs to have a good name, that is a good reputation. Cuando hablamos de un líder o de un político, decimos que tiene un buen nombre y que le importa mucho su buena reputación. Now, there were two stages of atonement at the Israelite sanctuary that demonstrated the character of God and the way he saves people. Había dos fases del día de la expiación y representaban el carácter de Dios, estas dos fases. First, evils came into the sanctuary throughout the year, and then they were taken out of it on the Day of Atonement. Había una limpieza que se hacía cotidiana y después había una mayor el día mismo del día de la expiación. So these were two stages of atonement, into the sanctuary and out of the sanctuary. Eran dos fases del día de la expiación, una para entrar en el día y otra para salir del mismo. It's like what we say, what goes up must come down.
What goes in must come out. Las iniquidades que se traían tenían que ser en momento purificadas. Como dice el dicho popular, lo que entra en algún momento tiene que salir. In stage 1, throughout the year, individual purification offerings, so-called sin offerings, removed sins from their offerers so that God could forgive them. En la fase primera, a través del año, la purificación de las ofrendas individuales llamadas las ofrendas por el pecado eran removidas y los que ofrecían ese pedido recibían el perdón de Dios. Y eso encontramos en Levítico 4. I call these purification offerings rather than sin offerings because they also purified from physical ritual impurities which were not sins. Muchas de las iniquidades que tenían que ser purificadas a diario eran maldades y eran pecados que ofendían diariamente a Dios. For example, in Leviticus chapter 12, a woman is undergoing purification after giving birth to a child. Por ejemplo, en Levítico 2 se encuentra una dama que necesita la purificación después de haber dado a luz. And then in verse 6 to verse 8 of Leviticus 12, she needs to offer 2 sacrifices, including one of these sacrifices, which is usually translated sin offering. Y se ve en ese capítulo 12 de Levítico cómo esta dama tiene que ofrecer ofrendas por el pecado. And that raises the question, how did she sin? And the answer is, she didn't. Y uno preguntaría, ¿cómo una dama en ese contexto que acaba de dar a luz ha pecado? Y realmente uno podría decir, pues no realizó ningún pecado. She only needs purification from the ritual impurity, which reflects the birth to death cycle of mortality, the state of mortality that results from sin. Pero igual esa dama tenía que pasar por la experiencia de la purificación, cuando se cumplía un ciclo donde había ella tenido, como cuando se da luz, el ciclo de la vida y la muerte, se termina algo y esa mujer tenía que dar una ofrenda representando la purificación por ese momento que ella vivió. So this is not a sinful act. She doesn't need forgiveness. She only needs purification from this symptom of her mortality. En el caso de esta dama, ella no estaba recibiendo un perdón por un pecado, sino una purificación por algo que había pasado con su cuerpo. Then in stage 2, on the Day of Atonement, special purification offerings removed the sins from the sanctuary. Y en la segunda fase, en el día de la expiación, había ofrendas especiales de purificación que retiraban los pecados acumulados en el santuario. There were 3 major categories of evils cleansed from the earthly sanctuary on the Day of Atonement, thereby clearing God's reputation. Habían 3 tipos de forma como la reputación de Dios era declarada intacta. Eran pecados que se habían acumulado en el santuario terrenal. These included physical ritual impurities, rebellious sins, and forgivable sins. Y estas 3 categorías incluían, número 1, las impurezas por rituales físicos, número 2, las transgresiones por rebeliones, y número 3, los pecados que podían ser perdonados. These are listed in Leviticus 16, verse 16, as being removed from the most holy place, and then, of course, they were also removed from the rest of the sanctuary. Y estos 3 tipos de pecados, según Levítico 16:16, el día de la expiación eran removidos no solamente del lugar santísimo, sino de todo el santuario. And because the sanctuary represented God's reputation, having these evils removed from the sanctuary really cleared God's reputation with regard to these kinds of evils. Y como estos pecados, estas iniquidades se habían acumulado todo el año, purificar el santuario significaba también mantener la buena reputación de Dios. So the physical ritual impurities had arrived there, and it could give the impression that the sanctuary was somehow polluted by these. But on the Day of Atonement, that was removed. El día de la expiación, todas esas impurezas acumuladas, todas estas iniquidades, pecados acumuladas durante todo el año, que habían llenado de iniquidad el santuario, eran removidas de manera total. Those physical ritual impurities included things like corpse contamination, coming in contact with a dead body, or skin disease, so-called leprosy, or genital flows, such as in Leviticus 12.
Levíticos 12 y hay otros textos del libro de Levítico hacen mención específica de impurezas que requerían sacrificios y limpieza y purificación, como por ejemplo las personas que durante el año habían tenido lepra o otro tipo de situaciones que requerían purificación especial por malignidades físicas. Rebellious sins could not be forgiven by sacrifice, so the sinners were condemned, and God then needed to be justified for his condemning these people. Dios tenía que justificar y tenía que encontrar vindicación por las personas que habían acarreado pecados durante todo el año. And then forgivable sins, that's the third category. Let's look into these and let's ask a question. Vamos a hacer un poquito de preguntas sobre qué tipos de pecados eran esos pecados que podían ser perdonados. Why would forgivable sins need to be handled twice at the sanctuary? That is, by sacrifices during the year and then also on the Day of Atonement, to take them in and then to take them out. ¿Por qué es que los pecados que se podían perdonar tenían que ser tratados, abordados de dos maneras? Primero, durante los sacrificios cotidianos, pero también una vez al año, el día de la expiación. After a person is forgiven, what need for any further atonement could remain? Después que un pecado, uno se preguntaría, ha sido perdonado durante el año, ¿por qué tendría que ser perdonado de una manera especial el día de la expiación? Como si fuera la búsqueda de doble perdón. There was a very famous Dutch lady by the name of Corrie ten Boom who saved Jews during World War II. Una dama en Holanda llamada Corrie ten Boom salvó a muchos judíos que querían y que iban a ser perseguidos y matados por el régimen nazi en Alemania. And she and some of her family members were put in a concentration camp by the Nazis. Muchos de los nazis lamentablemente tomaron a los familiares de Corrie ten Boom y los llevaron a un campo de concentración. And after the war, she went around preaching about God's good news of the gospel and about forgiveness. Y a pesar de la maldad que se hizo con los familiares que fueron muertos de Corrie ten Boom, ella al final de la Segunda Guerra Mundial comenzó a predicar sobre el perdón y sobre el amor de Dios. And one of the most difficult things for her was to forgive one of the Nazi guards who had tormented her. Y ella incluso llegó a perdonar de manera específica a uno de los nazis guardianes que abusó de ella constantemente durante su tiempo de encierro en los campos de concentración. But she said about God's forgiveness, that when God forgives us, our sins are removed as far as the east is from the west, as it says in the Bible. Ella le gustaba repetir que así como el este está extremadamente lejano del oeste, así es como Dios perdona los pecados de la humanidad. And our sins are cast into the depths of the sea, according to the Bible. Y de acuerdo a las Sagradas Escrituras, nuestros más horrendos pecados, cuando son confesados y perdonados, pueden ser echados a lo más profundo de la mar. And she said out there's a big sign out there in the ocean, and it says, no fishing allowed. That is to say, once you're forgiven, you don't dig it up all over again. Y hemos escuchado muchas veces, queridos hermanos, que una vez que los pecados son echados a la profundidad de la mar, hay que colocar un cartel que notoriamente diga, aquí no se puede pescar, de aquí no se puede extraer pecados que ya han sido perdonados y han sido colocados en el fondo del mar. So how could there be a second stage of atonement after forgiveness is given? Does that mean that people need to be forgiven all over again? Así que, ¿cómo podría haber una primera fase del perdón y después una segunda fase del perdón? ¿Daría la impresión que esos pecados no fueron perdonados por completo? ¿Cómo es este asunto? And the answer is found in the Bible, and the answer is no. But here's an illustration of that. Queremos ilustrar esto. La respuesta es no. Un pecado cuando es perdonado es perdonado. No necesita ser perdonado una segunda vez, pero vamos a ilustrar un poquito mejor esto. There's a story in 2 Samuel chapter 14 that illustrates how God forgives us. Vamos a invitarlos a ustedes que después que termine esta ponencia, ustedes repasen con detenimiento esta historia dramática que se encuentra en el segundo libro de Samuel, el capítulo 14, todo el capítulo 14, pero específicamente en el verso 9. A woman from the town of Tekoa came to King David, who was judging his people. Una mujer de Tecoa se acercó al rey David, que estaba juzgando al pueblo.
And she said to David, "Save, that is, help." Y ella le dijo a David, sálveme, quíteme de culpa, sálvenme. And she said, and he said to her, "What's the matter?" And she said, "Well, I'm a widow, my husband is dead." Ella respondió, yo no quiero que caiga la culpa sobre mí. Esto es lo que me ha pasado. Soy una viuda y tengo una desgracia grande. I had 2 sons, but one killed the other. And now all the relatives want to come and they want to put to death the son of mine who killed his brother. Oh rey David, dijo esta mujer de Tecoa, tenía 2 hijos, pero en una discordia entre ellos, uno de mis hijos mató al otro y ahora todos mis familiares quieren hacer justicia. And if that happens, then there will not be anything left to my dead husband's remembrance. It'll be just gone. Y dijo la mujer de Tecoa, y si esto llega a pasar que mis familiares hacen justicia por mi hijo que ahora ha sido asesinado por mi otro hijo, no va a quedar herencia, no va a quedar un legado de mi esposo que me ha dejado ahora mujer viuda. And she didn't say that if her son were put to death, she would have nobody to take care of her in her old age. She could starve to death. Y ella se preocupaba mucho porque en ese entonces una mujer sin esposo y sin hijos era sinónimo de muerte. ¿Quién le iba a proteger? ¿Quién le iba a dar alimento? ¿Quién le iba a sostener en sus años de vejez? So David was confronted with this story, and was he going to give mercy? But then that would violate justice because a murderer should die. Así que era una encrucijada, un dilema grande para David. Si él le ofrecía misericordia a esta mujer, iba a faltar a las necesidades de justicia porque uno de los 2 hijos había sido asesinado. ¿Cómo se solucionaba esto? So he said to the woman in 2 Samuel 14, verse 8, Así que en 2 de Samuel 14:8, David le responde a la mujer de Tecoa, "Go to your house, and I will give orders concerning you." vete a tu casa y yo voy a solucionar esto. In other words, we're going to settle this quietly behind the scenes without all these reporters from the Jerusalem Post being here. En otras palabras, vete y el silencio del tiempo va a solucionar esto. No quiero que esto sea grande. If he forgives a truly guilty person, then people could say David is soft on crime. Alguien podría haber pensado, este rey que tenemos es una persona muy dócil, muy suave en enfrentar los crímenes. Furthermore, in Numbers chapter 35, it makes very clear that a murderer has to die. Y vemos claramente en Deuteronomio que la persona que mata tiene que pagar con su propia vida. But the woman was desperate, and she needed an answer right then. And so she said in verse 9 of 2 Samuel 14, La mujer estaba desesperada por solucionar esto, así que en el 14:9 ella tiene unas palabras célebres. "The blame is on me, my lord the king, and on my father's house, but the king and his throne are clean." Que caiga la culpa sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero que el rey y su trono queden sin culpa. What blame would it be that she would take that would otherwise be on David with regard to this case? ¿Y qué tipo de culpa estaba buscando para ella? ¿Y qué tipo de culpa ella estaba no queriendo poner encima de los hombros de David? David was not involved in that crime. How would he have any kind of blame at all to be taken by this woman? David, uno diría, no tuvo culpa en este asesinato. ¿Por qué él tendría que estar siendo parte de este diálogo? And what she was saying to him is, "I know that if you forgive my son, that you will bear responsibility as a judge for forgiving a truly guilty person." La mujer lo que estaba diciendo en esencia es, yo sé, rey David, que si tú perdonas a mi hijo, tú vas a llevar la responsabilidad de haber perdonado a una persona que mató a alguien, o sea, una persona culpable. But if you do that, don't worry, because I'm going to take the blame for you. You don't have to take that blame. Y la mujer de manera sabia le decía, y como esto va a suceder porque eres tú nuestro máximo juez como rey, yo no quiero que tú te quedes con la culpa. Yo quiero cargarme la culpa sobre mis hombros. And she says, "The king and his throne are clean." Dijo, el rey y su trono están limpios. By clean, she meant innocent, free from blame. ¿Limpios de qué? Limpios de culpabilidad, limpios de este asesinato. And his throne is representing his administration and his authority.
the place of his enthronement, just like God's sanctuary represents his character. El trono de David representa su reino, así que si esta mujer exculpaba a David, el trono quedaba limpio, según esa reflexión. De la misma manera que el santuario representa el trono de Dios, y lo que ocurre en el universo entero es responsabilidad de Dios. As we learn at the beginning of 2 Samuel 14, this story that the woman of Tekoa told to David was really fictitious. Los estudiosos de la Biblia se dan cuenta después que es muy probable que esta historia que encontramos en 2 Samuel capítulo 14 es una historia de ficción. General Joab had commissioned the woman to act like this for David in order to get David to reevaluate his thinking about his own son Absalom, who had been guilty of murder. Había sido Joab el que había hecho esta treta de colocar una historia ficticia en la boca de esta mujer de Tecoa para ver cómo iba a reflexionar David sobre la situación de iniquidad de su hijo Absalón y el asesinato que Absalón había cometido. But the story worked with David because it reflected real life dynamics of justice and mercy. Se pudo ver claramente en la reflexión de David la dinámica entre la justicia y la misericordia. How do you give someone mercy without violating justice? ¿Cómo puedes extenderle a alguien misericordia y a la misma vez también justicia? As judge, God is also responsible when he forgives guilty people. De la misma manera, Dios es responsable cuando perdona a gente culpable. And how many guilty people are there? Everyone is guilty. We're all guilty. All have sinned and fallen short of the glory of God. ¿Y cómo es que entonces Dios es responsable de toda la culpabilidad de la humanidad? Bueno, Romanos 3:26 dice que Dios justifica a todos aquellos que tienen fe en Jesús. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque hemos pecado. Now, in Deuteronomy 25, verse 1, Moses said to the judges of Israel, you need to do two things. One is vindicate the innocent, the other is condemn the guilty. Would you like please to repeat the reference, please? Yes, in Deuteronomy 25, verse 1, Yes. yes, Moses said to the judges of Israel, there are two things you need to do as judges. First of all, vindicate the innocent, and that is clear them from blame, and then condemn those who are guilty. Claramente Moisés les dijo a los jueces de Israel, ustedes tienen que hacer dos cosas. A los que han cometido pecados tienen que declararlos culpables, y a los que han buscado el arrepentimiento tienen que declararlos inocentes. Ellos se encuentran en Deuteronomio capítulo 25. And in 1 Kings 8, verse 32, at the dedication of the temple, Solomon said the same thing to God. God, please vindicate the innocent and condemn the guilty. Lo mismo dijo en su oración hermosa Salomón al consagrar su templo. Por favor, Señor, vindica a los inocentes y, por supuesto, declara culpables a los que han caído en iniquidad. That is what a judge is supposed to do. Vindicate the innocent and condemn the guilty. Not forgive the guilty. That's not part of a judge's job. Eso es lo que debe hacer el juez. Tiene que condenar a la persona culpable. If a judge, which includes God, forgives guilty people, then that unbalances the balance between mercy and justice. He gives mercy, but where's the justice? Si hay un desbalance entre dar mucha justicia y poca misericordia, o al revés, mucha misericordia y poca justicia, por ejemplo, declarar inocente al culpable, es algo que un juez justo no puede hacer, y mucho menos Dios. However, the answer is that Jesus, as our representative, because he is our creator of all of us, has died in our place. And so that takes care of the justice. La parte de la justicia es evaluada de una manera hermosa en el plan de salvación, porque como Cristo murió por nuestros pecados, esa necesidad de la justicia ya ha sido pagada por la sangre derramada de Jesucristo en la cruz. Jesus provided a ransom for all of us. And as a result, God is just when he justifies those who have faith in Jesus. Como dice Mateo 20:28 y Romanos 3:26, Jesucristo ya pagó nuestra culpa, y Dios
es el que justifica a aquellos que tienen fe en su Hijo Jesús. The reason why Jesus had to die was so that God could give full mercy with full justice, because justice and mercy are the two sides of love, and God is love. Dios es amor, y tanto la justicia como la misericordia se juntan a menudo, y esa máxima expresión de la justicia y de la misericordia unida se vio representada en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. So it is because of the sacrifice of Christ that God is just and fair when he justifies and forgives those who have faith in Jesus, even though they have been guilty sinners. Aunque en algún momento fuimos todos pecadores, por el sacrificio de Cristo, Dios se presenta justo ante el universo, porque Él llega a recibir la confesión y extender el perdón a todos los que creen en el sacrificio de Cristo en la cruz. In this way, God balances justice and mercy, which are the two sides of love. De esta manera, Dios hace un balance perfecto entre la justicia y la misericordia, que son los dos lados hermosos del amor. As it says in Psalm 85, verse 10, mercy and truth have met together, righteousness and peace have kissed. Como dice ese hermoso Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. So you see that justice and mercy are the two sides of love, as God demonstrated in Exodus 34 when he proclaimed his character to Moses, and that included both justice and mercy. La justicia y la misericordia siempre serán las dos áreas perfectas del amor perfecto de Dios. Generally, people think of love as being mercy. They don't think of love as including justice. El amor no solamente es misericordia, el amor también es justicia. But justice is crucial. La justicia es crucial. And I'll briefly illustrate that. Brevemente, permítanme ilustrar esto. In December of 1955, when I was a baby in Australia, there was a lady who got on a bus in Montgomery, Alabama. En 1950, al final de la década de los 60, cuando yo estaba en Australia, escuché una historia dramática de una dama en Montgomery, en Alabama. She got on the bus and sat down, and that was fine, until some people with a lighter complexion got on the bus, and she was supposed to move to the back of the bus. Es una historia muy conocida, ustedes la han escuchado más de una vez. Esta dama con una tez de piel oscura no quiso sentarse atrás donde le correspondía por la discriminación racial que había en ese tiempo y decidió quedarse bien sentadita al frente del autobús. That was the law at that time. Ella tenía que irse atrás porque era la ley de ese tiempo. But Rosa Parks just sat there and did not move. Pero Rosa Parks decidió sentarse aún en contra de la ley porque pensaba que era lo justo. Se quedó en la parte delantera del autobús. And she said later that she didn't sit there just because she was tired. Ella dijo después, cuando se le entrevistó, que ella no se sentó en la parte delante solamente porque estaba cansada. Not physically tired. O porque estaba agotada físicamente. She said the only tired I was tired of giving in. Sino ella estaba cansada de las injusticias. And Rosa Parks was taken before the judge, and she had committed a crime. Cuando Rosa Parks tuvo que enfrentar al juez, se le indicó que ella había cometido un crimen. According to the law, which was an unjust law. De acuerdo a la ley, una ley que no sabemos muy bien ahora, años más tarde, era una ley injusta. Now the judge could have said, "You look like a pretty harmless lady. I'm just going to have mercy on you and let you go." El juez no dijo, ¿te pareces, Rosa Parks, tú como una dama inocente y frágil? Te voy a dejar ir, no te preocupes. Eso no dijo el juez. But that's not what Rosa Parks wanted. She did not want mercy. She wanted justice. Ella no quería que el juez diga eso, casi teniéndole lástima. Ella no quería lástima, ella quería justicia. If you don't have justice, what's the use of mercy? Si no te dan justicia, ¿qué importa la misericordia? So both of these two, mercy and justice, we need those, and those are part of God's character. God is love. Dios es amor y el tipo de amor que Dios practica en su corazón es
que Él es toda justicia y Él es a la misma vez también completamente misericordioso. And this is why Jesus had to die, and it's the reason for the whole sacrificial system that demonstrated that. Y todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento representan eso, el máximo expresión de amor y justicia, Cristo clavado en la cruz por ti y por mí. Because when God offers mercy to sinners, he must do so with full justice in order to be fully the God of love that he claims to be. Para poder ser el Padre amante que Él es, Él tiene que extender a través del sacrificio de su Hijo lo que es completamente el pedido de justicia por el pecado y lo que es completamente la demostración máxima de amor. Cleansing the sanctuary on the Day of Atonement represented vindication of God's character for the way he treated people. La purificación del santuario el día de la expiación era la manera como Dios podía vindicar su carácter, por la manera como Él trata a su pueblo, a la gente. Israelites were judged according to their loyalty or disloyalty to God. Las personas reciben su recompensa de acuerdo a lo cuán fieles son a Dios o cuán infieles son a Dios. The loyal received moral cleansing that is beyond forgiveness through the cleansing of the sanctuary. Las personas que son leales a Dios reciben no solamente purificación, sino un perdón total. Y esto va más allá de la parte legal, simplemente de la purificación. This is because when God was shown to be right as the one who was the forgiver, then those who were forgiven were demonstrated as having rightfully been forgiven. And so they received this vindication or moral cleansing as well. La limpieza moral que se recibía el día de la expiación era central para poder entender completamente el verdadero significado del carácter de Dios. And at the same time, the disloyal were condemned. And God was shown to be right when he did that as well. La gente desleal también recibía su recompensa. Y el pueblo de Dios del tiempo de Moisés entendía que Dios, cuando hacía eso, era un Dios justo. In the book of Daniel, we find that in Daniel 7, there's an end-time judgment between the loyal and the disloyal. En el tiempo final, encontramos en el capítulo 7 de Daniel el juicio que se va a hacer a los leales y a los desleales. And that is the same event as the justifying or cleansing of God's heavenly sanctuary in Daniel chapter 8. Y es la misma experiencia de purificación y de justificación que encontramos en el santuario celestial, pero ahora estudiado en el capítulo 8. And justifying God's sanctuary through the judgment clears God's reputation. El santuario de Dios es justificado a través del juicio que permite que la reputación de Dios sea tomada en consideración. So this sounds very much like the Day of Atonement, doesn't it? Esto es como si fuera el día de la expiación de Levítico 16. The Day of Atonement was also a day of judgment between the loyal and the disloyal, and God's sanctuary, representing his character, was shown to be right. El día de la justificación del capítulo 7 y 8 de Daniel es lo equivalente al día de la purificación de Levítico 16. There are several connections between Leviticus 16 and Daniel 7 and 8. Hay varias conexiones entre Levítico 16 y Daniel capítulo 7 y capítulo 8. In Daniel 7:13, Christ's movement parallels the movement of the Israelite high priest on the Day of Atonement. En Daniel 7:13 encontramos el movimiento de Cristo que se conduce de manera paralela al movimiento del sumo sacerdote israelita el día de la expiación de Levítico 16. In Daniel 7:13, one like the Son of Man, which is Christ, comes to the Ancient of Days. He approaches him. En el capítulo 7 de Daniel vemos cómo Cristo se acerca al anciano de días. And as we know from the book of Hebrews, Christ is our high priest in the heavenly sanctuary. Y como sabemos muy bien, el libro de Hebreos nos dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Similarly, on the Day of Atonement, that was the only day that the Israelite high priest could approach right into the presence of God inside the most holy place. De la misma manera, en el santuario terrenal, el día de la expiación era el único día que, representando a todo el pueblo, el sumo sacerdote se acercaba ante la propia presencia de Dios. Furthermore, cleansing or being pure in Leviticus 16 and being just or righteous in Daniel 8:14 both refer to legal cleansing or vindication.
De la misma manera, la purificación o estar puro o ser puro en Levítico 16 y ser justo de Daniel 8:14 se refieren a la misma experiencia de la purificación y de la vindicación. We find a parallel between language used in Leviticus 16 and Daniel 8:14 through the language of Job 4:17. Podemos encontrar que el lenguaje, la fraseología paralela de Levítico 16 y Daniel 8:14, la podemos encontrar también en Job, el capítulo 4 y el verso 17. Job 4:17 uses the language of righteous in parallel to the language of pure. Tanto Job como Daniel utilizan el lenguaje del justo paralelamente al lenguaje de que sería lo mismo en Levítico 16, del puro. How can a man be righteous before God? How can he be pure before his maker? ¿Cómo es que el hombre puede llegar delante de su hacedor a ser justo, a ser puro? So in that verse, those words are synonyms. They're referring essentially to the same thing. Así que en esos tres pasajes bíblicos, Levítico 16, Job 4 y Daniel 8, encontramos frases sinónimas cuando hablamos del hombre justo y del hombre puro. And the word for righteous is the word that appears in Daniel 8:14. The word for pure is the word that appears in Leviticus 16. El énfasis en la pureza la encontramos en Levítico 16 y el énfasis en la justicia en Job 4 y Daniel 8. So this just emphasizes that the pure in Leviticus 16 and the righteous in Daniel 8:14 both refer to vindication of God. Tanto el hombre puro de Levítico 16 como el hombre justo de Daniel 8:14 son un reflejo del carácter de Dios. But how can a judgment justify God's sanctuary? Pero ¿cómo el juicio puede justificar al Dios en su santuario? As David's throne represented his authority and justice, as we found in 2 Samuel 14, so God's throne represents his authority and justice. Así como el trono de David representa su autoridad y su justicia en la historia que leímos al comienzo de la mujer de Tecoa en 2 Samuel 14:9, de la misma forma el trono de Dios representa su autoridad y su justicia. God's justice must be vindicated because he forgives guilty people. La justicia de Dios debe ser vindicada, defendida, porque Él perdona a las personas culpables. He also must be vindicated when he condemns the disloyal. Él también tiene que ser vindicado cuando condena a los desleales. In other words, God must save the right people, but he can't save those who shouldn't be saved. En otras palabras, Dios salva a los justos, pero Él no puede salvar a los que son desleales y que no aceptan la justicia. God's reputation matters. La reputación de Dios importa mucho. In fact, God's love is really what holds the universe of his intelligent created beings together. Es el amor perfecto de Dios, que es completamente justo y misericordioso a la vez, que mantiene a todo el universo como una unidad. Because love is the only principle on the basis of which intelligent beings with free choice can live together without destroying each other. Y es el amor que nos permite no llegar a la autodestrucción y poder convivir en armonía los unos con los otros. So love really is what holds the universe of God's created beings together. Es el amor lo que mantiene en paz al universo. No hay otra salida. And we see the importance of that love, which is really unselfishness, in the news today. Vemos que con mucha dificultad hoy en día podemos convivir porque el egoísmo nos lleva a no tener amor, pero cuando hay verdadero amor, entonces podemos, aún en situaciones difíciles, convivir en armonía los unos con los otros. Without love, people are destroyed. They destroy each other, just as they're destroyed if they don't have food, air, or water. Sin amor, la gente simplemente está camino a la extinción, a la autodestrucción. By forgiving guilty people, God lays himself open to a charge of injustice. Al perdonar a la gente culpable, Dios permite que él mismo sea acusado de injusto. In Christ, however, God took responsibility for forgiving guilty but repentant people. En Cristo, Dios tomó la responsabilidad de perdonar al culpable, pero al culpable que se arrepiente. God is vindicated when he justifies those who have faith. Dios es vindicado
cuando justifica a aquellos que tienen fe. But Satan continues to accuse in Revelation 12, verse 10, by saying that people do not really have faith. Pero Satanás continúa acusando. Cuando en Apocalipsis 12:10 vemos que él dice que hay gente que no tiene fe. So God is not fully justified until an end-time judgment, because he cannot save a person who doesn't have faith or who abandons faith after receiving forgiveness. Así que Dios realmente no es completamente justificado hasta el final de los tiempos, en el juicio final, porque Él no puede salvar a una persona que no tiene fe y que abandona su fe antes de recibir el perdón. And Colossians 1, 21 and 23 refers to people being saved, provided that they continue in the faith. En Colosenses 1, 21 al 23 vemos que las personas consiguen el triunfo y la victoria final cuando permanecen en la fe. La palabra clave ahí, permanecer en la fe. The question in the judgment is, who has faith in Jesus? It's not the question of who has sinned. Al final de los tiempos, en el juicio final, la pregunta central será, ¿quién tuvo fe en Jesús? No, ¿quién no ha pecado? Romans 3:23 says that all have sinned, and so God doesn't need a judgment to demonstrate who has sinned. Romanos 3:23 prácticamente justificaría el hecho de que el Señor no puede hacer nada con las personas porque todos hemos pecado. Entonces, ¿qué cosa habría para el ser humano? Pues hay el camino del arrepentimiento y de la fe en el sacrificio de Cristo. And yet many Christians think that that's the purpose of the judgment, to find out who has sinned. It's not. The question is, who has faith in Jesus and has accepted him so that their sins are all forgiven? Sí es cierto, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios, pero al final del tiempo no se va a evaluar quién pecó, sino quién se arrepintió y quién permaneció con fe en Jesucristo. Not only who has been forgiven, but who has been transformed by the gift of the Holy Spirit that Jesus gives. No solamente quienes llegamos a recibir el perdón maravilloso de Jesucristo, sino quienes pudimos llegar a ser transformados por su gracia. Because the only people that God can safely save are those who have decided that they want to live forever by God's principle of unselfish love by free choice. Porque los que permanecerán en la eternidad junto a Dios, el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son las personas que decidieron cultivar el principio de un amor incondicional, de una actitud de compasión, de una actitud de humildad. If God saves people who are just nice, but they have not committed to live by God's unselfish love forever, then they are not safe to save. No creamos que solamente por ser simpáticos, como decimos en inglés, nice, vamos a alcanzar la vida eterna. Solamente la alcanzan aquellas personas que quieren cultivar el principio del amor incondicional que solamente Dios puede colocar en nuestros corazones a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo. And then sin would arise again a second time, and God doesn't want that. He wants to put an end to it. Solamente ese tipo de amor que transforma en forma total nuestra vida, nuestro corazón, es la que nos permitirá llegar a la victoria final. Si no, estaremos cayendo de pecado en pecado. The New Jerusalem is going to be a safe neighborhood. Praise the Lord for that. La Nueva Jerusalén será un ambiente completamente seguro. Gloria a Dios por eso. It's not enough to be nice. Many nice people have not surrendered to God's principle of unselfish love. No es suficiente ser solamente nice, simpático, agradable. Es rendirse al amor desinteresado que solamente Dios puede colocar en nuestros corazones. And we must be willing to choose love forever by free choice, because without free choice, we cannot love at all. A través del libre albedrío tenemos que escoger el amor de Dios, ese amor desinteresado que solamente Dios puede colocar en nuestros corazones. God alone can read thoughts. We find that evidence in the Bible, in Psalm 139 and in Luke 7 and other places. Lucas 7, Salmo 139 nos hablan de que solamente Dios puede leer lo más profundo de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. For example, in Luke 7, the fact that Jesus could read the thoughts of Simon proved that Jesus was divine. El hecho de que en Lucas 7, 39 al 40, Jesucristo pudo leer lo que había en la mente de Simón, prueba de que Jesucristo era divino. God's created beings cannot read thoughts.
Él puede leer los pensamientos, los hombres no lo pueden hacer. This is why God's judgment considers records of works to show whether true faith exists. Los registros del día final van a considerar no solamente los actos, sino incluso también los pensamientos. It's not that we're saved by works, we're saved by grace through faith, according to Ephesians 2, verse 8. En el día final se van a considerar en el registro los actos que muestran cuánta fe pudimos cultivar. But faith and works are not separated because the works result from faith. La fe y las obras no están separadas, así como en el carácter de Dios, la justicia y la misericordia nunca se pueden separar. As James 2:26 says, faith without works is dead. Como lo hemos escuchado muchas veces en Santiago, la fe sin obras está muerta. And Galatians 5:6 says the only thing that matters is faith working through love. La fe que actúa a través del amor es la única que Dios va a considerar. Y eso lo encontramos en Gálatas capítulo 5, verso 6. When God said to Abraham, Abraham, get going, then Abraham started to pack. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, inmediatamente Abraham obedeció. He said to Sarah, honey, we're moving. And they started to pack their stuff in baskets and load them on their donkeys. Él, ni bien escuchó las directrices divinas, él comenzó a actuar en obediencia. Was that faith or was that works? ¿Qué es lo que hizo Abraham cuando obedeció a Dios? ¿Obras o fe? It was both, because it was works of faith. You can't separate faith from works. Ambas cosas, porque no se pueden separar las obras de la fe de las obras simplemente de actos. So the part of faith that God can show in the judgment to his created beings are the works part of faith, which they can see because they cannot read thoughts. Así que en el día del juicio seremos evaluados por ambas cosas, por nuestra fe y por nuestras obras. And the purpose of that judgment in Daniel 7, where there are millions and millions of created beings, is to see that God is just. They need to be able to recognize what is going on. En el juicio final, lo que encontramos en el capítulo 7 de Daniel es que Dios va a ser un Dios justo que va a evaluar según los actos de fe y de obras de toda la humanidad en todos los tiempos. They had to be able to see the evidence for themselves, and only the works was evidence that they could see. Ellos podrán darse cuenta que Dios es justo, que Él considera tanto las obras como la fe. The judgment reaffirms the assurance of those who are forgiven and who receive moral transformation by the Holy Spirit. Se verá claramente las personas que al final de su peregrinaje por esta tierra fueron completamente transformados por la gracia de Dios y por la obra milagrosa del Espíritu Santo. Daniel 7:22 says the judgment is given for the saints, that is, for the benefit of God's holy people. Ese texto maravilloso de Daniel 7:22, queridos hermanos, nunca lo debemos olvidar. El juicio se da en favor de los perdonados. So the judgment is very good news for them because it gives them a place. It gives them the dominion of this world over and against their oppressors who have been persecuting them. Así que en Daniel 7 vemos un cuadro hermosísimo que al final de los tiempos los que reciben el perdón de Dios, ellos reciben la buena noticia de que el juicio no es un día de condenación, sino es un día de liberación, especialmente de las personas que al final de los tiempos que quisieron perseguir y exterminar al pueblo de Dios. And Daniel calls them the holy ones of the Most High. Y llama a este grupo hermoso, a este remanente hermoso, los santos del Altísimo, así los llama Daniel. Why are they holy ones? Because they belong to God who is holy and because they've been transformed by the Holy Spirit. ¿Por qué los llama santos? Porque son un grupo especial diferentes al mundo que han sido completamente transformados por un Dios que también es santo. Titus 3 verses 4 to 7 is very powerful. Tito, capítulo 3, versos 4 a 7 es un texto muy poderoso. And it says, you were all kinds of sinners, but God in his mercy has washed you, given you regeneration by the Holy Spirit. Uno puede haber cometido todo tipo de pecados, pero después del arrepentimiento, la confesión, uno puede recibir una transformación moral completa por el actuar del Espíritu Santo. Yes, we need to cooperate with God, and that involves sometimes a struggle, but all of it is only ever receiving the gift
of God's salvation. La salvación de Dios tendrá mucho valor, pero nosotros tenemos que cooperar porque tenemos luchas cotidianas. It's like when the angel Gabriel said to the Virgin Mary, he said, "You're going to have a baby." Es cuando, como el ángel Gabriel le dijo a María que iba a tener un bebé. And she could have said, "Well, how do I know that? Maybe I have to see my doctor and ask about this." María no respondió, creo que tengo que verme con el doctor, porque ¿cómo puede ser esto? Yo no he estado con ningún varón. But she believed, and she said, "Let it be to me according to your word." Pero ella creyó y le respondió humildemente a Gabriel, que sea exactamente como tu palabra lo está indicando. She didn't understand what was going to happen to her, but she said yes to God. Yes, you can do with me as you wish. No entendía lo que le estaba pasando, pero esta jovencita dijo, Señor, a través de tu siervo, de tu mensajero Gabriel, se me está diciendo algo que no comprendo, pero que se haga tu voluntad. And Luke 1 tells us that what was conceived in her was by the Holy Spirit, who was the biological father of Jesus. Y Lucas, el capítulo 1, nos habla del misterio de la encarnación, cómo el Padre de Jesucristo fue el que concibió a ese, que fue el propio Dios. So she received Jesus physically into her womb. Así que ella recibió físicamente a Jesucristo, al Hijo de Dios, dentro de su fuero interno. And we can receive Jesus spiritually into our minds and hearts by the Holy Spirit. Y a través del Espíritu Santo nosotros también podemos recibir espiritualmente al propio Jesucristo dentro de nosotros. And Jesus and the Holy Spirit are God, and God is love. Y Jesucristo y el Espíritu Santo son también Dios y son amor porque Dios es amor. So when we receive Christ by the Holy Spirit pours love into our hearts, according to Romans 5, verse 5. Según Romanos capítulo 5 y verso 5, nosotros recibimos ese amor a través de Dios. That is what gives the moral transformation and the power of the Christian life. Eso es lo que nos da la transformación moral. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. That is what gives us harmony with God's law, because his law is his character, which is love. Eso es lo que nos da armonía con su santa ley, el amor que Dios nos da, porque Dios es amor. Ellen White says in Thoughts from the Mount of Blessing, page 114, this wonderful statement about God's forgiveness. Tenemos una cita hermosa, la equivalente a este libro, Thoughts from the Mount of Blessings, en español es el discurso maestro de Jesucristo. God's forgiveness is not merely a judicial act by which he sets us free from condemnation. El perdón de Dios no es solamente un mero acto judicial en el cual Él nos da libertad de la condenación. It is not only forgiveness for sin, but reclaiming from sin. No es solamente perdón del pecado, sino reclamarnos y arrancarnos del pecado. It is the outflow of redeeming love that transforms the heart. Es el desborde de un amor redentor el que transforma nuestros corazones. David had the true conception of forgiveness when he prayed, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Psalm 51. David tenía una concepción clara del verdadero perdón cuando oró en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. We can look forward to God's judgment as deliverance. Podemos ansiar, suspirar con el juicio de Dios como el día de la completa liberación. We're living in the last phase of salvation history during the time of the judgment. That's very exciting. Estamos viendo en la fase final de los tiempos que nos acercan al día del juicio de todos los tiempos. Y es un tiempo maravilloso, buenas nuevas. If we belong to God, we don't have to be afraid of the judgment, because the judgment is for the benefit of God's loyal people. Si pertenecemos a Dios, no tenemos que tener ningún temor del día del juicio. ¿Por qué? Porque el día del juicio fue dado en beneficio de los santos del Altísimo. And this judgment ultimately will deliver us from oppression and from sin. Ese día de liberación, ese día de juicio final, sería el día en que seremos libertados de la opresión y del pecado.
We don't have to be afraid because Jesus is our judge and he gave his life to save us. He wants us to be saved. No tenemos ningún temor porque al fin de cuentas Jesucristo mismo también es nuestro juez y ese juez murió por nosotros y por nuestros pecados. Jesus is also our defense attorney and he's the true witness. And not only that, he takes our place as our substitute. Es nuestro abogado sustituto, es nuestro defensor, el que nos vindica, el que tomó nuestro lugar. So everything in God's judgment is stacked in our favor if we are with Christ. Así que si estamos en Cristo, todas las cosas que van a pasar ese día del juicio final están en nuestro favor. 1 John 5 verse 12 is the verse that really tells us about assurance in Jesus. 1 John 5 verse 12. Primera de Juan 5:12 nos habla que en él estaba la vida. It says, he that has the Son has life. Dice, That's simple. el que tiene al Hijo, tiene la vida. So he or she who has a relationship with Jesus, the Son of God, has life. And that is life not only here, but eternal life. Y no está hablando de la vida temporal, pasajera, sino de la vida verdadera, la vida eterna, el que tiene al Hijo. In fact, if anything happens to me and I die, it doesn't matter as long as he lives because he has my DNA in his database and he can raise me again. Él tiene mi DNA en su banco de datos de la eternidad y no tengo que tener ningún temor, incluso a la muerte. Unlike the woman of Tekoa, we don't need to bear the responsibility for pardon because Jesus does. En forma opuesta a la experiencia de la mujer de Tecoa al principio de esta reflexión, nosotros no tenemos que tener ningún temor porque después de habernos arrepentido, Él lleva toda la responsabilidad por el perdón. Whenever there's forgiveness, it means that something is given, but we can leave to God the cost of mercy. Cada vez que hay el ofrecimiento del perdón, nosotros tenemos la posibilidad del camino de la liberación. La misericordia al final, solamente Dios la puede extender. And we need to remember several things. Debemos recordar lo siguiente. First of all, we don't vindicate God by our lives. He vindicates himself by what he does for us, in us, and through us. Nosotros no vindicamos a Dios con nuestras vidas. Él nos vindica y Él hace por lo que hace por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. We determine our own eternal destiny by our choice to accept God's offer for us to live forever in a world of unselfish love. Nosotros determinamos nuestro propio destino eterno al escoger aceptar la oferta de Dios por nosotros y vivir para siempre en un mundo de amor desinteresado. So who decides if you're saved? Así que ¿quién decide si te vas a salvar o no? You do. Tú decides, querido hermano. Tú decides, querida hermana. God accepts our choices. Dios acepta nuestras decisiones y las respeta. It's like when Noah had the ark and people had a long time to get into the ark. Era como Noé, que ofreció el mensaje de salvación y las personas tenían la opción de aceptar o rechazar. God didn't force anyone to get onto the ark or take them off the ark. Nadie fue forzada a ingresar al arca de Noé y tampoco nadie fue a la fuerza expulsada del arca de Noé. He allowed them to make their choices and then he shut the door and that was it. Él permitió que las personas que escucharon el mensaje de Noé aceptaran voluntariamente tomar una decisión, pero una vez que se cerró la puerta, ese fue el fin. Similarly, it says in Revelation 22:11 that at the end of the judgment, which is, we call it the close of probation, then everyone is just going to stay the way they've chosen to be. De la misma manera, leemos en Apocalipsis el capítulo 22 y el verso 11. El que es justo sea injusto todavía, el que es impuro sea impuro todavía, el que es justo practique la justicia y el que es santo santifíquese más todavía. So whether a person is holy or unholy, it just depends on what they've chosen to be, if they've decided to accept God's gift or not. Al final de los tiempos, decidir quedar en impureza
o practicar la santidad es una decisión personal. In fact, we are judged by how we receive God's gift of salvation through Christ. That's the basis on which we're judged, how we receive the gift. Cómo recibimos el regalo, la dádiva de Dios en Cristo Jesús es como vamos a ser evaluados y aptos para la salvación o para la perdición. Everything we do in our Christian life is only ever part of receiving the gift. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar humildemente y con gratitud esa dádiva para la vida eterna. When Jesus died on the cross, he made salvation available to everybody on planet Earth if they will only receive the gift. Cuando Cristo murió en la cruz, por ti y por mí, toda la humanidad tuvo la oportunidad de la dádiva de la salvación. So there's no excuse for being lost. There's no reason why anyone should be lost. No hay excusa para perderse. And that's the message we need to take to people. You have a multi-trillion dollar, whatever, quadrillion dollar gift that you can just receive if you only believe in Christ. Ese es el mensaje que tenemos que compartir con el mundo entero. Tienes un regalo que vale todo el oro del mundo, trillones y trillones, si solamente aceptas el regalo de Jesús. And it's just this simple. The person that has the Son has life. Just like in the days of Noah, the person that has an ark has life. El que tiene al Hijo tiene la vida, como en los días de Noé. El que tiene al arca tiene la salvación. So as a result of this study, I hope that you realize why God needs a pre-Advent judgment. Esperamos haber respondido por qué necesita Dios un juicio preadvenimiento. This judgment is not for the purpose of forgiving us all over again. That's already done. We're forgiven. No es para el propósito de buscar qué personas se pueden salvar al final. Ya las personas, como leímos en el último capítulo de Apocalipsis, ya tomaron su decisión de vivir en santidad. It's for the purpose of demonstrating God's character of love. El juicio es para demostrar la verdadera naturaleza del carácter de Dios, que es amor. And that is what has been at stake during the whole great controversy, ever since Satan rebelled against God. Y esa es la acusación que desde el principio en el Génesis, en el cielo mismo, antes de llegar al Edén de Adán y Eva, Satanás estuvo acusando lo que Dios era un Dios de no amor, sino de injusticia. The question has always been, is God really the God of love that is full justice and full mercy that he claims to be? ¿Es Dios realmente el Dios de amor que Él se declara ser? Fue la acusación primera que tuvo Satanás distribuyendo por todo el universo. And whatever happens, Jesus dying on the cross 2,000 years ago demonstrated for all time that God is love. Hace 2000 años, para demostrar que las acusaciones de Satanás no tenían ninguna validez, la expresión máxima del amor de Dios es que entregó a su Hijo unigénito en la cruz. And that is why, for all eternity, we're going to be praising God's love. And that is what is going to hold the universe together so that sin will never arise again a second time, because sin is selfishness. Nunca más el pecado aparecerá, porque el pecado es sinónimo de egoísmo. Y Jesucristo en su sacrificio supremo en la cruz, que será la ciencia de la salvación, cómo pudo hacer eso por amor, es lo que estudiaremos por siempre y siempre. I want to live for all eternity in a world that is ruled by unselfishness. That is going to be a joyful, beautiful, magnificent place. Suspiro con el día de ya empezar los minutos primeros de la eternidad, en un mundo completamente donde se practica un amor desinteresado. And I believe that Jesus is coming very soon to give us that salvation, to take us home to a better place. Creo firmemente que Dios nos quiere llevar a una tierra, a un hogar mejor, y Él está pronto a regresar. And I believe personally that Jesus is coming in my lifetime, that he's coming very soon. Creo fervientemente que Jesús viene tan pronto que yo mismo lo voy a ver. Va a venir durante mi generación. So the world needs to hear this incredible message that right now we're living just before Jesus comes. And he wants to give all of us that love that will transform us and the lives of everyone around us.
Dios quiere entregarnos en esta tarde ese amor que transforma. Él quiere venir muy pronto para reunirse con su pueblo y estar para siempre con ellos y nunca más separarse. If we wake up every morning and we claim the promise of Romans 5, verse 5, that the Holy Spirit will pour love into our hearts, that's going to transform our lives and the lives of everyone that we come in contact with. Podemos decirle a las personas de nuestro entorno lo que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. So when I realized these things through studying what the Bible has to say about this topic, I have to say that I experienced something we could call settling into the truth. I really understand better why I'm a Seventh-day Adventist. Cuando estudio este mensaje hermoso de por qué necesita Dios un juicio preadvenimiento, como hemos estudiado juntos en esta tarde, hermanos, me doy cuenta que tengo que tener gratitud a Dios y sé mejor por qué soy un adventista del séptimo día. But more importantly than that, this has generated in me a passion for sharing with other people this wonderful truth about God and His character. Pero también llena mi corazón de pasión por compartir con otras personas de lo maravilloso que es un Dios que es completamente justicia y que también es completamente misericordia. And I hope that through this presentation, you have experienced and will experience and will receive the same kinds of passion to be in harmony with God's love and be channels of His love in this world. Espero que te apasiones y que te desafíes por compartir con el mundo entero sobre este apasionante amor de Dios. Because in fact, the three angels' messages, the third angel's message is a message of love. Here are they that keep the commandments of God and hold fast to the faith of Jesus. Ese es el mensaje de los tres ángeles y de manera específica del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, los que tienen la fe de Jesús. Both the commandments of God and the faith of Jesus are both based on love. Tanto el guardar los mandamientos como los que tienen la fe de Jesús y son pacientes están basados en el principio del amor de Dios. The other end-time message in Malachi 4, the Elijah message, is also about love. El mensaje final del Antiguo Testamento en el capítulo 4 de Malaquías también habla del amor perfecto de Dios. There, the final Elijah to come will turn the hearts of the fathers to the children and the children to the fathers. That's relational reconciliation. El mensaje de las relaciones recuperadas, de la reconciliación, del corazón de los padres acercándose al corazón de los hijos, del corazón de los hijos acercándose al corazón de los padres. And then the third end-time message that we have is the message of the latter rain of the Holy Spirit. Y el maravilloso mensaje también de la lluvia tardía que llega a infundir en nuestros corazones un poder especial de parte del Espíritu Santo. And what is the greatest work of the Holy Spirit? The Spirit pours love into our hearts, according to Romans 5, verse 5. Y que dice Romanos 5:5, que lo citamos hace unos minutos, el trabajo más impresionante del Espíritu Santo es el que transforma nuestros corazones. So the end-time message is not three messages. It's all one. It's one message of God's unselfish love that He demonstrates through this end-time judgment. Así que el mensaje final, en realidad ni siquiera son tres ángeles dando tres mensajes, sino un solo mensaje. El amor de Dios desinteresado por la humanidad que se manifiesta de una manera extraordinaria en el día del juicio. And that's why it's so exciting to live in the time of the three angels when the first angel says, the hour of God's judgment has come. Worship Him who made heaven and earth, the sea and the fountains of waters. Me siento feliz de estar viviendo en estos minutos sagrados de que la hora de su juicio ha llegado, que adoremos al que hizo los cielos y la tierra. Mercy. Question number 1. Is the investigative judgment only for all or only for the children of God? But I'm going to say it in Spanish. ¿Es el juicio investigador para todos o solamente para los hijos de Dios? The end-time judgment is a day of atonement, and the day of atonement of Israel was only for the Israelites. It wasn't for everybody else as well. So it's for everybody or just for the Israelites? It was just for the Israelites, for the Israelite community in ancient times.
¿Ok? En el tiempo antiguo, en el tiempo de los israelitas, en el tiempo de Moisés, el juicio de Levítico 16, el juicio del día de la expiación era solamente para los israelitas. And in John 3, verse 18, Jesus said that those who do not believe in him are condemned already. Pero según Juan, el capítulo 3, 18, en el juicio final habrán dos grupos, los que creen en él y los que deciden no creer en él. So there is no need to have a judgment with regard to those who have never believed in Christ. They're just automatically lost. Los que deciden no creer en Dios, según Juan 3:18, realmente no tendrán un juicio. Ellos decidieron realmente dar la espalda a la oferta de la salvación. It's quite clear in the book of Daniel that the judgment is to deal with two kinds of people, the loyal and the disloyal. En Daniel vimos en la reflexión de esta tarde que el juicio es para los leales y para los desleales. But the disloyal are those who have been apostate. They have claimed to have a relationship with God, so they've affected his reputation in that way. But yet they have not lived in that way. They've persecuted and they've done a lot of bad things and blasphemed God's name, and therefore they are lost. Los desleales son los que van a ser encontrados en condenación, perdidos. Incluso malograron la reputación de Dios. Eso es lo que se ve en el capítulo 7 de Daniel. Fueron gente que vivió rechazando las invitaciones de Dios, persiguieron, actuaron en desarmonía con la ley de Dios. So we can see that this pre-Advent judgment deals with the nominal people of God. That is, those who claim to or have had at some point some relationship to him that affects his reputation in that way. El juicio realmente que vimos de las personas desleales dañaron la reputación de Dios. Now, the way people can affect the reputation of God, let me illustrate that. Vamos a ilustrar un poquito esto de cómo se puede afectar la reputación de Dios. A number of years ago, Ronald Reagan, President of the United States, got in trouble because a person working for him by the name of Colonel Oliver North did some things that were illegal. Hace años atrás, en los 80, alguien que trabajó para el gobierno de Ronald Reagan, el coronel Oliver North, comenzó a hacer cosas ilegales en Centroamérica. He was selling weapons to Iran and using the money to help the Contras in Central America. Oliver North estaba vendiendo material bélico de manera ilegal a Irán y con ese dinero ayudando a los Contras en Centroamérica. And because he was a member of Ronald Reagan's administration, it affected Ronald Reagan's reputation. Y como el coronel Oliver North, que hizo estas cosas ilegales, era miembro del equipo administrativo de Ronald Reagan, él dañó la reputación de este presidente norteamericano. And he wouldn't have affected Ronald Reagan's reputation if he hadn't had some kind of special connection with Ronald Reagan. No le hubiera afectado a Ronald Reagan si es que no hubiera habido una conexión, pero había una conexión, era miembro de su equipo de gobierno. So Ronald Reagan had to distance himself from Oliver North. Así que Ronald Reagan tuvo que distanciarse de su coronel Oliver North. And so it is that those who have some kind of relationship, some connection with God, are the ones who affect his reputation. Los que tienen una conexión con Dios y actúan de una o de otra forma afectan la reputación de Dios. And in Daniel 7 and 8, the one that affects his reputation in a bad way is an apostate power that represents an apostate Christian power. En Daniel el capítulo 7:8, Daniel 7:8. Daniel 7 and 8, right. El capítulo 7 y el capítulo 8 de Daniel hablan de las personas que con su conducta afectan la reputación de Dios. That is the power that's represented by the little horn. Y de una manera especial vemos el daño que se hizo al carácter de Dios, lo que hizo el cuerno pequeño. So hopefully that answers the question that the judgment is really limited to the nominal people of God. Así que el juicio en este caso es limitado al pueblo de Dios.
I think I have a couple more questions. I'm going to ask Pastor Ezequiel. Pastor Ezequiel, perdón, pensaba que necesitaba un código. I have it already. What would Adventist theology be without a pre-Advent judgment? ¿Qué sería de la teología adventista sin el juicio investigador, preadvenimiento? This idea, this doctrine, is the only unique contribution of Seventh-day Adventists to Christian theology. Es la única contribución doctrinal distintiva de la Iglesia Adventista al mundo cristiano. Sin esta doctrina es como que la Iglesia no tendría nada especial que contribuir. By putting the messages of Leviticus and Daniel and Hebrews and Revelation together, we realize that we're living in the last phase of salvation history, the time of judgment. Estamos viviendo, cuando estudiamos libros de Levítico, específicamente el capítulo 16 y los capítulos 7 y 8 de Daniel, que estamos viviendo en los tiempos finales de la historia de este mundo, en el tiempo de un juicio preadvenimiento, juicio investigador. So this identifies us as the remnant people of God living at the end time. Nos identificamos con el remanente, el pueblo especial de Dios que vive al final de los tiempos. And so this really defines our mission to the world. It doesn't mean that we're elitist as the remnant, but it means that we have a special responsibility to the world at this time. Tenemos una responsabilidad frente al mundo de predicar este mensaje. So the idea that we are in this judgment since 1844 really gives us a time frame. It tells us that the clock is running out on this world and Christ is about to come. Desde 1844 entendemos en esta doctrina que une a las demás doctrinas de nuestra fe que estamos viviendo con tiempo prestado. Ya Jesús viene pronto y los minutos están pasando rápidamente desde 1844 hacia el inicio de la eternidad. And because of this, we can have a special experience with God because we're in harmony with and we know where He is ministering for us right now and what He's doing in heaven. Y como entendemos exactamente qué es lo que está haciendo Jesús en el santuario celestial en este momento, es que podemos cultivar una relación especial con Él. No estamos viviendo en el vacío, estamos con la idea compenetrada de que sabemos exactamente qué es lo que hace Jesús por nosotros en este momento. Ellen White described this very well in early writings, starting about page 55, the section called The End of the 2300 Days. En primeros escritos, a partir de la página 50, en la versión en inglés, Elena G. White claramente dice qué sucede al final de las 2300 tardes y mañanas. And there she describes how the loyal people of God follow Jesus by faith into the Holy of Holies, where the events of Daniel 7 are being fulfilled. She's describing the same event as what we have in Daniel 7. Y vemos cómo en el capítulo 7 de Daniel el pueblo de Dios sigue a Jesús, su líder, y incluso lo sigue hasta el lugar más cercano, el lugar santísimo, para ya estar muy cerca de la propia presencia de Dios el Padre. That is, Christ goes into the Holy of Holies following his Father, and that's where the judgment begins. Vemos ahí a Jesucristo intercediendo por nosotros frente al Padre, y es algo que nos llena de mucha esperanza. And Jesus breathes upon his people on earth the Holy Spirit. Cuando se fue, el Señor nos dejó al otro Consolador, y a través de la presencia del Espíritu Santo es que nos da aliento para continuar caminando por esta vida. And in that breath there is light and power, but there's also love, joy, and peace. A través de ese aliento que nos infunde nuestro hermano mayor Jesucristo, en la presencia del Espíritu Santo nos entrega fuerza, nos entrega gozo, nos entrega paz, nos entrega santidad. Love, joy, and peace are the fruits of the Spirit, according to Galatians 5:22 and following. En Apocalipsis 5:22 dice que el amor, la fe, el gozo son frutos del Espíritu, y eso enriquece nuestro caminar espiritual. But then there's another group of people who don't go by faith into the Holy of Holies, and they stay out at the throne of God, where the throne of God was, and they keep worshiping there, but they don't go with Jesus into the Holy of Holies.
Pero hay otro grupo, ¿no?, que camina en una experiencia opuesta, siempre no aceptando las invitaciones de Dios para la salvación. So they don't accept the message of what Christ is doing now. No aceptan lo que el Señor Jesús está haciendo por la humanidad, por los que quieren aceptarlo a Él en su ministerio intercesor en el santuario celestial, en el lugar santísimo específicamente. And Satan breathes upon them an unholy influence in which there is light and power, but no love, joy, and peace. Y Satanás también les infunde a este grupo que se opone a las invitaciones permanentes de Jesucristo para la salvación y para el perdón y el arrepentimiento. Satanás les infunde también luz oscura y energía, pero no gozo, no paz, no amor. Now, this is very biblical in its understanding. Y esto es no un invento mío, es algo que está fundamentado en la palabra de Dios. We must follow Jesus where he is. We can't just worship him where he was. Tenemos que seguir a Jesús donde Él está ahora, no donde Él estuvo en el pasado. The ancient Israelites had to travel around following the Shekinah glory, the presence of God. They couldn't just go and stay where he had been in the past. Los israelitas de antaño no tenían que estar siguiendo las huellas de la antigüedad, sino tenían que congregarse frente a la Shekinah, que era la presencia de Dios en el momento que Dios estaba con su pueblo. And when we're willing to go all the way with Jesus and accept this message, then he is able to give us this gift of the Spirit with love, joy, and peace. Love, joy and peace. Amor, gozo y paz es el regalo máximo que el Señor nos quiere dejar todos los días a través de su Espíritu Santo. And that is what differentiates the true end-time people of God from others, if they've received that love, joy, and peace. Y eso es lo que hace la diferencia al grupo que al final de los tiempos se distingue como el pueblo remanente de Dios, esos que tienen love, joy and peace, amor, gozo y paz. So really, this is a very powerful message for us. Do our congregations, our communities, our groups, and we as individuals, do we have that love, joy, and peace that comes from the Holy Spirit? Ahora que estamos empezando el 2021, deberíamos preguntar, ¿está transformando ese amor, esa paz, ese gozo, nuestros caracteres de tal manera que estemos ya preparados para nuestro encuentro con el Señor? So as Christian communities, we need to be known not simply for what we don't do, but we need to be known as the most loving and joyful and peaceful people in the whole neighborhood. En nuestros vecindarios aquí en la ciudad de Los Ángeles, nuestro entorno, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, nuestros vecinos deberían conocernos no tanto por lo que no hacemos, sino porque somos un pueblo que está lleno de gozo, que está lleno de paz, que está lleno de amor. So does that answer the question? Esperamos que esto haya respondido la pregunta. Two more. Okay. I understand that the investigative judgment is an important doctrine, but isn't it a legalistic doctrine? In speaking of the investigative judgment, would we not be speaking of salvation by works? I'm going to say it in Spanish. Entiendo que el juicio investigador es una doctrina importante, pero ¿no será una doctrina también legalista? En el juicio investigador seremos nosotros más que nada evaluados para nuestra salvación por las obras. As I pointed out, it's true that in the Bible, according to Ecclesiastes and other places, including in the New Testament, we are judged by our works. Es cierto que en Eclesiastés, último capítulo, otros textos del Nuevo Testamento hablan que en el juicio final seremos evaluados por nuestros actos, por nuestras obras. Eso es cierto. And in Daniel 7 verse 10, the judgment is set and the books are open. They're books of records of works. Y en Daniel 7:10 se habla de unos libros que son abiertos para ver qué tipo de obras fueron registradas en esos libros. But this doesn't conflict with Ephesians 2 verse 8, which says that we're saved by grace through faith. Pero esto no tiene que estar en contraposición, en antagonismo con Efesios el capítulo 2, el verso 8, donde dice que somos salvos por gracia. As I pointed out, we cannot separate works from faith, and it's only works
that God's created beings can actually witness in the judgment. Por sus frutos los conoceréis. No podemos realmente separar la fe de las obras. En el juicio final seremos también juzgados por nuestros actos. And the judgment is not for God's information. He knows everything. The judgment is for the benefit of his created beings, to know that he's being fair. Y el juicio no es para el conocimiento de Dios. Él sabe todo lo que hemos hecho, de principio a fin. Es para mostrar realmente que Él es un Dios justo. There is nothing legalistic about God's law. God's law is love. That is not legalism. No hay nada legalista en el amor de Dios. El amor de Dios es el amor de Dios. No hay nada legalista en el amor. And there's nothing legalistic about keeping God's law or about accountability to God's law. None of that is legalism. No hay ningún tipo de espíritu legalista en guardar los mandamientos de Dios o en tener una actitud de obediencia. No hay nada de legalismo en eso. It's all just common sense. It makes sense. It's not legalism. Es sentido común, es sentido de responsabilidad. For example, if I put something in my car that is not supposed to be in the gas tank, then that causes a problem, right? If I put root beer in my gas tank, it's going to cause a problem to the car, right? Si en vez de ponerle gasolina buena a mi vehículo, a mi automóvil, le pongo una soda como root beer, ¿qué creen que va a pasar? If I follow the manufacturer's instructions in the manufacturer's handbook to put the right kind of gasoline in the gas tank, the right kind of oil in the crankcase, is that legalism? Si le coloco un aceite que no es el correcto para el motor de mi carro y no sigo las indicaciones de el que manufacturó, el que construyó mi carro, ¿eso es legalismo? The Bible is our manufacturer's handbook. La Biblia es el manual de operaciones del ser humano. And in Deuteronomy 10, verse 13, Moses said that God gave these laws to you for your own good. That is not legalism. Dios le dio a Moisés los estatutos, los mandamientos para el beneficio del pueblo. Eso no es legalismo, es algo para el beneficio de alguien. And accountability to it and a judgment regarding that is not legalism either. It all makes sense. Y que nos haga responsables Dios de nuestro caminar, tampoco es legalismo, y por eso sí seremos juzgados. Legalism is misuse of law for a purpose for which it is not intended. That is legalism. El legalismo es utilizar la ley con una intención, por ejemplo, salvífica, para la cual la ley no fue hecha. To gain salvation, for example, through one's own works, when that's not the way of salvation. La ley no fue hecha para que nosotros buscáramos una lista de cosas que estamos haciendo y decir, ya por eso estamos siendo salvos. No fue esa la intención de la ley y tampoco son la intención de las obras. Or to beat people over the head and show that we're superior, to make rules that other people have to live by. That's legalism. Legalismo también es estar llevando la ley o mostrando nuestros actos como que hacemos cosas superiores a los demás y darle la cabeza a las personas. Para eso no se hicieron la ley ni las obras. But living according to God's common sense laws of cause and effect is not legalism at all. Pero guardar los mandamientos de Dios por amor no es legalismo, es responsabilidad. It's a bit amusing to me that some people think that the Sabbath, keeping the Sabbath, is legalistic. A mí me llena a veces de humor cuando veo que hay personas que dicen que guardar el sábado es caminar por una senda de legalismo. You know, I'm a really driven person. I work very hard. Could you repeat again? I'm a driven person. I work very hard. Soy una persona muy enfocada y yo me gusta ser laborioso en mis tareas, me gusta cumplirlas. And if it were not for God thundering from Mount Sinai and saying, Roy Gain, you shall not work on the Sabbath, I would feel guilty if I didn't work on the Sabbath. Yo estoy seguro que si no hubiera una ley de Dios que me dice que debo descansar, yo estaría trabajando todo el tiempo. Así de obsesionado soy con el trabajo. But God's commandment makes me free from work, and I'm not guilty about not working on the Sabbath. Now, if that's legalism, give me more of it. Yo siento paz y descanso cuando sigo las indicaciones de sentido común, como por ejemplo descansar el día del Señor, el día sábado. Si ese es el legalismo, pues llámeme legalista, pero yo me gozo con los estatutos del Señor.
And the judgment, of course, is a judgment between the loyal and the disloyal. That makes perfect sense. Just like any judgment between those who are innocent and guilty. That's not legalism. No es legalismo que, según el juicio que vemos en Daniel 7 y 8, es el juicio de los leales y los desleales, como también es el juicio de los culpables y de los inocentes. Eso no es legalismo. Okay, I hope that answers the question. Esperamos haber respondido esa pregunta. And the last one. When Michael stands up, I suspect in Daniel 12, it means that Jesus finished his work of intercession? Does it mean that until the second coming of Christ, the faithful followers of Christ will no longer sin? When Michael stands up, Right. ¿no? Okay. So in Spanish. Cuando se para Miguel, ¿quiere decir que Jesús terminó con su obra de intercesión? No significa que posiblemente hasta el final del tiempo los seguidores que al final del tiempo ya no estaremos pecando. In Revelation 22, verse 10, I believe it is, it says that Jesus brings his reward with him. Or is that verse 12? I'll just check. Jesus brings his reward with him when he comes. Yes, it's 22:12. Dice, 20:12, yes, okay. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. And in verse 11, the verse before that, it says that a person remains the way they have chosen to be, whether they're holy or unholy or pure or impure. Y en el verso anterior habla que el que es justo continúe con justicia y el que es injusto se quede inmundo. So the way a person has chosen to be before Christ's second coming is the way they're going to be forever. It means that they're either saved or lost. Así que la persona que tomó un camino de santidad o de iniquidad ante la venida de Cristo, así se quedará. And in order for that to happen, in Revelation 22, verse 11, that's the end of the judgment or the close of probation. Esto de Apocalipsis 22:11 ocurre después del tiempo de gracia. And that is before Jesus comes. Justo antes de que venga Jesús en las nubes de los cielos. So this indicates that Jesus concludes his high priestly intercession, including the work of judgment, just before he comes again. Jesús concluye su obra de intercesión en el lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote justo antes de regresar por segunda vez. We don't know how long a period of time it's going to be. Nosotros no sabemos exactamente cuándo esa fecha va a tomar lugar. But the implication is that if Jesus is no longer interceding as the high priest, then he's no longer forgiving acts of sin. Si Él no está más intercediendo, ya no hay ninguna cosa que Él pueda estar haciendo con relación a tratar con los pecados de la gente. And that is not so that people will be lost, but it's simply that he's worked himself out of a job. His work of transforming people at the end through the Holy Spirit is complete. Eso no significa que la gente está completamente perdida, sino que hay un tiempo de gracia que se da. Y cuando ese tiempo de gracia se da, pues las personas ya no tienen más opción. Y el trabajo de Cristo de intercesión en el lugar santísimo ha concluido y Él está ya, entonces viene enseguida por segunda vez. It doesn't mean that he will not be with his people. Where was Jesus, for example, during the time of Jacob's trouble in the Old Testament? He was in Jacob's arms as close as he could get, wrestling with him. No quiere decir que el Señor nos abandona, sino que termine esa obra y se dispone a venir, pero siempre estará con su pueblo. Pero las personas que continuamente hasta el último buscan rechazarlo, quedarán, como dice el texto de Apocalipsis 22:11, en incompleta inmundicia y en condenación. Jesus said, "Lo, I am with you always, even to the end of the age." Dijo Jesús ahí al final del capítulo 28 de Mateo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. And in Ephesians chapter 5, he is the bridegroom, and the church, which is us, is the bride. En Efesios el capítulo 5 se ve claramente que Él es el novio, la iglesia es la novia. He's not going to abandon his bride. El novio no abandona nunca a la novia. But at the same time, it says in Ephesians 5:27
that Jesus washes the church with the washing of water with the words, so that the church becomes without spot or wrinkle or any such thing. Y ahí en Efesios, it was 5:27. 5:27, Ephesians 5:27. Yeah. Dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha, la novia completamente ataviada para el novio. Notice that is a work that Jesus himself accomplishes for the church, which accepts the work that he does for it. Es el trabajo de santificación que tiene el novio con la novia al final de los tiempos. And this is like Revelation 19:7 and 8, where it says that to the church, which is the bride, is given white garments which represent the righteous deeds of the saints. Y el capítulo 19:7 de Apocalipsis dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. So it is given to her. That is, it's a gift of God. We don't make ourselves that way. We accept the transformation that God does in us, and we cooperate with his work. Aceptamos el trabajo de transformación como una dádiva, como un don especial que podemos recibir. Yes, it may require effort and even pain on our part, but it's only ever receiving the gift that God gives. Por supuesto, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere compromiso, pero la dádiva especial de este manto de santidad limpio y resplandeciente es solamente algo que un Dios de amor nos puede ofrecer. And our most difficult struggle is just giving up on ourselves and allowing God to do in us and through us what he wants to do. Todo lo que tenemos que hacer es someternos cada día a Él, y Él va realmente, esa obra que empezó, la va a terminar. But it says in Jude, verse 24, he is able to keep you from falling and to present you faultless before the throne of grace. Pero esa promesa hermosa de Judas, que tiene solamente un capítulo, el verso 24 dice, Judas 24 dice, Do we aquel really que es, Jude 24, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Beautiful text. Yeah. Do we really believe that he is able to keep us from falling? ¿Creen ustedes realmente que Él nos puede mantenernos sin mancha delante de su gloria y con alegría? According to Daniel 5:23, God holds our breath in his hands. De acuerdo a Daniel 5:23, Él mantiene su aliento, la fuerza que nos quiere dar en sus manos. He's able to do anything, and if we allow him to, he is able to keep us from falling. Si le permitimos, si nos subyugamos a Él, si nos rendimos, Él puede hacer un trabajo de transformación maravilloso. So I don't really understand how this is all going to come about, that God's people will gain victory over sin before Jesus comes. No sé exactamente todos los detalles de este misterio, cómo serán los minutos finales del plan de salvación, cómo es que la gente conquistará finalmente la victoria sobre el pecado. But I accept his promise. He promises it, and he's going to do it, and I want to be part of his plan. Pero sé que Él me prometió que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo, y yo acepto esa promesa y acepto su plan. I used to be really terrified by what Ellen White said in The Great Controversy when she said that after the close of probation, we will stand before a holy God without a mediator. Antes me asustaba cuando no comprendía bien estos temas hermosísimos sobre esa cita de Elena G. White que dice que aparentemente la hemos interpretado de esa manera, que estaremos durante un tiempo sin intercesor. But that means a mediator to deal with our sinful actions, and he will help us to outgrow that sinful action, even though we will still have the sinful nature until his second coming. Hasta el último minuto de la segunda venida, nuestra naturaleza caída estará con nosotros, pero está hablando de la persona que en un momento continuará, como dice Apocalipsis 22:11, siendo inmunda, y el Señor deja su trabajo ya en el santuario celestial, acabó su obra de intercesión y viene por nosotros segunda vez. Llega un momento que hay un límite, y en ese momento ya no hay más oportunidad posiblemente de salvación, pero el Señor está conmigo hasta el final. We will still have propensities to sin before Jesus comes, but 2 Peter 1 verse 4 promises that we can be partakers of the divine nature to overcome those propensities.
1 de Pedro capítulo 1 verso 4 dice que aun cuando tengamos una propensión hacia el pecado, Él también nos da una naturaleza de santidad que nos va a llevar a estar motivados para escoger permanentemente la luz sobre la oscuridad. It's not a bad thing to be freed from sin. It's a wonderful thing. No es una cosa errónea y horrenda ser libres del pecado, es una victoria, es algo hermoso que suspiramos con tener. And we don't have to sin. You know, there was a comedian by the name, I'm trying to think of what his name was, but this comedian used to say, "The devil made me do it." ¿Se acuerdan? Había un comediante, no recordamos ahora el nombre, que decía, Satanás me obligó a hacerlo. The devil made me do it. Satanás me mandó a que lo haga. The devil doesn't make you do anything. El Satanás no tiene poder absoluto para obligarte a hacer nada que no quieres hacer. Unless you choose to allow him A to menos have que control of you. tú permitas que él haga cosas terribles en tu vida. But the reality is that we can choose to do what we want to do in following Christ. Podemos decidir por Cristo y Él nos va a dar poder. Sinning is not like breathing. We don't have to sin. It's not necessary. Pecar no es como respirar. Respirar no podemos detenernos. Respiramos inconscientemente. Así no es el pecado. And furthermore, if we focus on receiving love through the Holy Spirit, that love simply pushes selfishness out. It pushes the sin out of our lives. It displaces it. Si aceptamos el amor transformador del Espíritu Santo, ese amor transformador va a empujar para afuera las malas tendencias, va la actitud egoísta, la actitud interesada. Vamos a tener victorias si permitimos que el amor transformador de Dios a través del Espíritu Santo inunde nuestras existencias. So rather than focusing on the negative and on all the bad things that I'm doing, yes, we need to be aware. We need to struggle with those things, but let's focus on the positive. Enfoquémonos en lo positivo, en lo que el poder de Dios puede hacer, que es mucho más poderoso en lo que el poder del enemigo puede tratar de también realizar, poniéndonos zancadillas todos los días. When Peter was walking on the water, as long as he was looking to Christ, he stayed walking on the water. But as soon as he started to look at all the obstacles around, the problems, the wind, and the waves, he started to sink. Pedro caminó sobre las aguas de ese mar embravecido, mientras mantuvo su enfoque en Jesucristo, él pudo caminar. El momento que se descuidó, que perdió el enfoque, comenzó a hundirse. So if we just look at all the problems in our lives and all our mistakes and we get overwhelmed with discouragement, we're going to sink. Si nos abrumamos por las dificultades de la vida, del caminar cotidiano, vamos a hundirnos, pero si enfocamos nuestra mirada en Jesús, será diferente. But if we focus on looking to Christ and receiving his love through his Holy Spirit, then we're going to stay on the water, and that love is going to displace the evil in our lives. Al recibir su amor, porque estamos enfocados en una mirada que nos transforma, que penetra en nuestras almas, vamos a llegar a cultivar ese amor desinteresado que Él tuvo cuando estuvo con nosotros en la tierra, y vamos a ser de bendición a las personas de nuestro entorno. So I think that answers the question of when Michael stands up, according to Daniel 12, yes, God's people will experience victory over sin by God's grace. Cuando Miguel se levante, como dice Daniel capítulo 12, el pueblo de Dios finalmente estará saltando de alegría porque estará a segundos de obtener la victoria final. When God saves us, he doesn't change our choices. What he does is he takes the choices that we make, and then he takes those in the direction that we've chosen to go. Cuando nosotros nos sometemos a Él no cambia nuestro libre albedrío. Él lo que hace es reenfoca nuestro entusiasmo por las cosas del bien, y es una vida de victoria y de transformación. And the latter rain of the Holy Spirit speeds up that process. Y el derramamiento de la lluvia tardía a través del Espíritu Santo va a acelerar ese proceso de querer amar más y permanecer más en Jesús. We choose the direction we want to go, but God speeds up the process. Vamos a escoger con más frecuencia caminar por la senda de Jesús. It's like when you go to an elevator and you push up or down, and the elevator has a speed that it goes when you go the direction that you've chosen to go. Es como cuando nos subimos a un ascensor, entramos y tenemos dos opciones, o ir para arriba o ir para abajo, y el ascensor obedece la decisión que nosotros hagamos de empujar el botón para arriba o para abajo. So we choose up, and God speeds up the elevator.
Escogemos ir para arriba y Dios a través de su espíritu, la lluvia tardía, empuja que el elevador, el ascensor vaya más rápido en la velocidad que hemos escogido, para arriba. But our focus shouldn't be so much inward. Love is outgoing. So if the Holy Spirit pours love into our hearts, that is for mission. It's for evangelism, for sharing with other people. No debemos concentrarnos tanto en nuestras luchas internas, sino en lo que Dios, después de transformarnos desde adentro, nos haga agente de salvación, de hacer a través de un amor desinteresado obras de bien y constantemente ser de bendición para los demás. And if we do that, we won't have time or interest for the other things that we could call sinning, the selfishness of life. Cuando estemos obsesionados por compartir ese mensaje de amor transformador con otras personas, no vamos a tener ni siquiera tiempo, queridos hermanos, para mirar cuánto estoy pecando, cuántas luchas tengo. Vamos a estar con otra dimensión, con otro enfoque. Our desires will be in harmony with God's desires, and that's what He wants. Dios quiere cambiar aún nuestros deseos, pero Él lo va a hacer cuando trabajemos en alianza, en pacto con Él. It's going to be the opposite of the people before the flood. For them, every imagination of their hearts was only evil continually. Va a ser una experiencia opuesta a lo que le pasó a los antediluvianos, que tenían el corazón de continuo al mal. Nuestro corazón transformado va a ser de continuo al bien. And because of our choices, our character, by God's grace, will progress to the point where every imagination of our hearts will only be good continually. Y por la obra milagrosa de la gracia de Dios, nuestros corazones van a ser transformados de tal manera que un día amanecemos y nos damos cuenta que continuamente estamos queriendo servir a Dios y alegrar su corazón. So, does that answer the question? Creo que hemos respondido la pregunta. Thank you so much, Dr. Gain, and we have been blessed. And we are going to, you already had a prayer at the end. Maybe I'll have a short one more time. Very good. Very good. Dear Heavenly Father, thank you so much for the ministry of Dr. Gain, not only at Andrews University, but throughout the 13 divisions of our worldwide church. He has been a blessing, not only these wonderful topics of the sanctuary and some other ones that are unifying forces in all our doctrines, where Jesus Christ is the center, and then whatever He's doing for us, even as the last day of the plan of salvation, we are grateful that we have people who do research, investigate, and put in plain language all this wonderful message of salvation and unselfish love, and how the Holy Spirit can transform our lives so we can be agents of unselfish love and dwell on the positive more than the negative. Thank you so much for some of the language that was shared in this presentation. Bless Dr. Gaines' family in Barren Springs and wherever he goes. And thank you so much that even during this pandemic, we have been physically distanced, but always spiritually connected. Now I finish this short prayer saying in Spanish que te agradecemos de todo corazón por el ministerio, la docencia, el trabajo en todo el mundo que el Dr. Gaines por más de 20, 30 años viene realizando con estos tópicos inspiradores. Bendice a nuestros líderes de iglesia, sus hogares, sus familias, sus tareas, como líderes de congregaciones que desean reflejar más del amor de Cristo, que tienen la urgencia de comunicar el mensaje de la salvación. Gracias por habernos permitido tener esta experiencia de estar juntos estudiando tu palabra. Bendícenos al concluir las horas de este sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y una muy linda semana. Bendiciones. Amen. Thank you so much. God bless you. Thank you. Thank you. Muy bien, hermanos, hemos llegado al fin de esta presentación. Creo que Roy ha sido bastante claro con las preguntas que ha respondido. Nos hubiese encantado poderle haber hecho más, porque siempre hay muchas preguntas con respecto al juicio investigador. Sin embargo, recuerden que pueden leer un poco más sobre esto en su libro que él publicó hace varios años atrás sobre Sin temor al juicio se llama, y también en el último libro que él publicó por Safeliz y Gem Editores como El Santuario. Así que gracias una vez por habernos acompañado. Gracias Roy, gracias Samuel. De aquí será hasta la próxima. Bendiciones.